Buenas tardes primero. No, co-guionista te podemos decir. No, tampoco, ¿eh? El guionista principal fue Héctor, el creador y el productor ejecutivo de la serie, y yo me limité a realizar tareas de asesoramiento filosófico. Lo que pasa es que, claro, tratándose de una serie donde tiene tanta importancia la filosofía, pues bueno, no era una tarea menor. Y Te saludé antes de decir que sos filósofo. Por eso cumpliste ese rol, ¿no? Sí. Pasa que a mí me gusta más decir que soy profesor de filosofía. Eso de que ¿No es lo mismo? O licenciado. Queda algo tendencioso. Eso de que uno es filósofo, a mí me suena intelectual y son categorías muy... No me siento muy identificado. ¿Cómo le voy a tener que decir yo a un filósofo que se haga cargo? Estamos todos locos, vos me tenés que decir a mí eso. Yo prefiero decir que soy profesor de filosofía, que es una cosa... muy bonita porque tiene que ver con el hecho de pensar la filosofía y cómo transmitirla, que es un poco lo que la serie plantea. Sí. Claro. Sí, sí. Para partir del comienzo, vos estuviste en la composición del personaje de Merlí, de lo que Merlí debía ser como profesor de filosofía. Sí, era muy importante que las líneas fundamentales del personaje las tuviéramos claras tanto Héctor y yo. Y en ese sentido queríamos un personaje que fuera irónico, que fuera sarcástico, corrosivo, transgresor, provocador, un poco cabrón. Es decir, necesitábamos un personaje que cumpliera un poco estos requisitos, que aparte de hacerlo atractivo de cara al gran público, pues nos ofreciera toda una serie de posibilidades y de registros que hicieran que todos los problemas que él de alguna manera tiene que lidiar y afrontar pues tuvieran un mínimo grado de plausibilidad y de verosimilitud. ¿Y por qué eso? Perdóname, Juan, sí. pero a lo mejor hay gente del otro lado que no vio la serie. ¿Podríamos contar un poquito de qué se trata? Eso estamos contando. Es un profesor de filosofía Sí. que de alguna manera poco convencional, para lo que se entiende lo que debe ser un profesor, tiene una llegada a los alumnos un tanto amistosa y paternal también, porque la mayoría de los alumnos recurren a él para preguntarle determinadas cosas de su vida. Él también tiene un hijo. Particular. Él también tiene un hijo, que el hijo es gay. Y que al mismo tiempo es alumno. Claro. Y es alumno de él. Claro. Con lo cual ahí se produce una distorsión, ¿no? Y todo esto que está diciendo Nemrod, por momentos te molesta de Merlí. Por momentos te cae simpático decir cómo no tuve un padre así o un profesor así. Pero también es un tipo muy egoísta, que lo reconoce. Que viene también de herencia de la madre, porque cuando conocemos a la madre es más egoísta que el hijo, prácticamente, ¿no? Sí, recuerdo ahora mismo, me ha venido a las mientes un capítulo donde se habla de la mentira, sí, ¿no? Y cómo él, de una manera tan astuta y tan vil, porque no quiere que su madre pues lo deje solo en casa. Sí. Bueno, no, es al contrario, perdón. Se ve obligado a irse de la casa porque vive con su madre. Claro. Y todo el capítulo se articula alrededor del problema de la mentira, ¿no? Y claro, es curioso porque en todo el capítulo, en las sesiones del aula, hace una apología de la verdad, de la necesidad de ser consecuentes con nuestros actos, y después ves que en la vida práctica real es un personaje que miente. Bueno, ¿no? ni hablar cuando deja a su primer amor en la serie, a la profesora de inglés, que le manda una mentira total porque no tuvo huevo para enfrentarle y decirle, mira, fue así, no quiero estar mal con vos. Sí, y además es muy, muy patético. Realmente uno cuando ve esa escena dices, Merlí, hombre, intenta adornarlo un poco, tú que tienes capacidad retórica. Y ahí no, ahí lo ves que realmente está absolutamente vendido, hace aguas todo lo que le dices. Realmente es un momento de esos que muestra otro registro de un Merlí mucho más débil, mucho más vulnerable, y alejado, ¿no?, de esa imagen que muchas veces él quiere transmitir, ¿no? Claro, ¿qué es él entonces? ¿Lo que dice o lo que hace? Pues yo creo que son las dos cosas, y por tanto es esta contradicción que muchas veces atraviesa nuestras propias vidas, ¿no? Es decir, esta pretensión de que los individuos somos gente de una coherencia exquisita y que armonizamos de una manera perfecta las cosas que decimos y las cosas que hacemos, hombre, yo creo que tendríamos que ser mínimamente honestos con nosotros mismos y reconocer que no es así. O sea, solo en un mundo perfecto podría existir la coherencia. Y si hay algo que demuestra cómo es este mundo, es que este mundo de perfecto no tiene absolutamente nada. Si fuera perfecto sería aburridísimo. Además. Aburrido, y ¿quién necesitaría la coherencia? Además, la coherencia la piden justamente aquellos que justamente se la saltan. Pensar, reflexionar, cuestionar es lo primero que le dice Merlí a los alumnos, o lo segundo que le dice, pero básicamente para resumirles para lo que sirve la filosofía. ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿O lo aggiornaron un poco al mundo televisivo para que lo entienda todo el mundo? No, al contrario. No se trataba de que lo entendiera todo el mundo.
en el sentido convencional, ¿no? En el que se suele utilizar esa expresión. Si por mí fuera, lo hubiera dicho todavía de una manera mucho más radical, ¿no? La filosofía sirve única y exclusivamente para tocar las narices. Si la filosofía no es capaz de cumplir esa cuestión, esta función, si no es capaz de irritar profundamente a aquellos que quieren saber cómo son las cosas y cómo es el mundo, si la filosofía, insisto, no cumple este rol, entonces los profesores de filosofía que mejor que se queden en casa. Los mandó a la casa. Hay una parte donde le explica, Iván es un personaje que bueno, tiene una enfermedad que lo hace quedarse en su casa, no ir a la escuela, está todo el día conectado en internet, sabe todo lo que pasa en todo el mundo, tiene una opinión bastante particular, media fascistoide de la política, no quiere salir a la casa, la madre trabaja todo el día, está muy preocupada por lo que le pasa a ese adolescente que ni siquiera habla, y comienza a tener una relación con Merlí, que va a su casa a hacerle de profesor particular. Y lo primero que le enseña es el mito de las cavernas, de Platón. Sí, es de Platón, sí. De Platón. Y le muestra la proyección que hacemos nosotros sobre las personas, con el ejemplo del mito de la caverna. Está bien, ¿no? Hasta ahora. Está exquisitamente bien contado. Esa proyección que hacemos sobre las personas, saliendo de la serie, ¿no? Yo cuando la miraba digo, esto es lo que pasa con el amor, o con los ídolos. ¿Puede aplicarse el mito de las cavernas a eso? ¿A lo que es el amor? ¿O a cómo proyectamos nosotros en un ídolo algo? Claro, es que en el contexto en el que está planteada la serie, claro, lo que le está diciendo Merlí a Iván es que se atreva a salir de casa, ¿no? Que intente encarar la vida con todas esas herramientas que él mismo ahora mismo no tiene, ¿no? Y que de alguna manera solo en la medida en que sea capaz de cuestionarlas, pues le pueden ayudar de alguna manera a salir, ¿no? A ese campo tan escabroso que es la realidad. Respecto a lo que decías del amor, yo creo que el problema del amor es que siempre tendemos a idealizar las cosas, ¿no? Y a entusiasmarnos con demasiada facilidad. Y las hostias que nos pegamos tantas veces, ¿no? Esa capacidad que tenemos, ¿no? Para transformar algo tan bonito como es el acto de enamorarse, donde muchas veces uno pierde el sentido de su propia identidad, y cómo a esa acción muchas veces le tenemos miedo y necesitamos automáticamente buscar referentes, necesitamos preguntarle a la persona de si estamos enamorada, si podemos formar una relación de pareja, si podemos consolidar la relación, si podemos establecer un vínculo mucho más duradero, ¿no? Todo ese terreno de la aventura, del riesgo, del dolor que te puede significar el hecho de que alguien te pueda herir, ¿no? Porque tú estás enamorado de esa persona y te has abierto. Bueno, pero todo eso que tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? Con la idealización del otro, muchas veces acaba rompiendo, ¿no? Cuando llega el momento del amor, ¿no? Donde ya las cosas se ponen serias, donde se establecen los vínculos, claro, los contratos, por así decirlo, y se proyecta aquello hacia la eternidad, ¿no? Entonces, y las hostias que nos pegamos son tremendas. Me tomo la licencia de decir que tiene que ver, entonces. Pues, como lo explica Merlí, que es a través del fuego la proyección de una persona en una pared, se ve gigante. Claro. Y después cuando esa persona se va del fuego, la ves como realmente es. Es terrorífico. Mira, tiene que ver con la proyección que hacemos del otro o la otra persona para pensar, uy, sí, lo idealizás, como vos dijiste. Por eso puse a los ídolos más allá del amor. Porque uno proyecta, no sé, en Maradona o en quien sea, o el ídolo que tengas, o la ídola que tengas. Algo que no es real. No es real. Lo que vos proyectás de esa persona. No es real, no es real. Y además, en este tránsito que describía del enamoramiento al amor, hay un tópico muy extendido que no sé si por aquí está en la misma medida, que es, se nos cuenta o se nos dice que es muy importante conocer al otro. Que en una relación de pareja lo importante es que tú vayas conociendo al otro, sin plantearnos qué consecuencias tiene eso. Porque muchas veces lo que hace el conocimiento del otro es ir matando aquellas pocas posibilidades que justamente te podían seducir y fascinar cuando lo desconocías, o sencillamente cuando lo idealizabas y por tanto proyectabas de él o de ella una imagen que a lo mejor no correspondía. Eso sí tenemos en cuenta el amor romántico, porque el amor romántico te lleva a eso. El amor romántico, bueno, es que el amor no es romántico, digamos, el amor pasa por todos lados, digamos. La tolerancia, o sea, la diferencia con el otro. Hay muchas no fases. Deja de ser amor. Dentro del amor hay muchas fases. De todas maneras, él está hablando del enamoramiento. Yo hablo del enamoramiento. Esa primera fase. Si vos le dices Merlí al hijo,
¿El qué, Porque perdón? lo que decís vos le dice Merlí al hijo cuando le regala el banquete. Sí, es Le verdad. le regala el banquete y le dice, te lo doy porque acá explica, se explican todas las maneras de amar que existen. Yo no tengo ningún trauma con el amor. Claro, porque es algo Oh, que... sí. Es algo que aparece durante toda la serie, las relaciones de pareja. Entre adolescentes, relaciones homosexuales. ¿Qué es lo que menos me gustó de la serie? Es que el homosexual hace danza, al pedo. Es un lugar bastante común. Sí, quizás podía haberse evitado Se podría ese haber estereotipo evitado. y haber Después, intentado... padres separados, padres juntos pero que no quieren estar juntos. Hay un montón de parejas disfuncionales, otras que no. Por eso lo atraviesa toda la serie, el amor. Sí, y además todos los temas que la atraviesa y, hostia, me interesa mucho que resaltes esta cuestión. Claro, es el tabú hacia la sexualidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el imaginario homosexual y también el trans, ¿no? Que también suele ser una cuestión que se suele también como invisibilizar, ¿no? Y a mí me parece que el hecho de que la serie haya puesto en valor, ¿no?, la necesidad de pensar a fondo, ¿no?, cuáles son los patrones que determinan y rigen la sexualidad en nuestras sociedades avanzadas, a mí me parece que es muy interesante. Sí, a mí también me resultó interesante, por eso lo traigo. Hay otro capítulo, los capítulos se van dividiendo, por lo menos en la temporada 1, la 2 no la vi, confieso que no la vi. Se van dividiendo según nombre de grandes filósofos. El de Schopenhauer es muy interesante. Primero porque él les dice que si no aprenden a escribir bien el nombre, no lo prueba ninguno. Y después porque me lo anoté, para no mandarme cualquiera. Dice, Schopenhauer decía que para lograr la felicidad plena había que renunciar a todo tipo de deseo. ¿No es muy católico eso? Bueno, es muy budista. Es muy budista. Lo que ocurre es que es verdad que según cómo se interprete, puede tener esa connotación más bien cristiana, ¿no? Donde efectivamente... Digo, no pueden tener pareja, no pueden tener sexo, no pueden... pero Deben es más renunciar a budi- todo, solo casarse sí. con Dios. Pero Sí. sería como una idea poco pretenciosa, eso de renunciar a los deseos para ser feliz. Sí, igual que en la serie no lo dejan bien a Schopenhauer, pero no lo dejan bien por este tipo de cosas, me parece. Claro. Bueno, es reconocer que es un filósofo que a mí no me gusta excesivamente, ¿no? Y además hay anécdotas muy divertidas respecto a Schopenhauer que lo acreditarían. Pero volviendo a la cuestión de los deseos, claro, una pregunta que podríamos hacernos aprovechando a Schopenhauer es, ¿realmente deseamos las cosas que deseamos? ¿O por el contrario, nos hacen creer que aquello que deseamos realmente lo deseamos? Lo digo porque uno vive en una sociedad, en un sistema, donde muchas de las necesidades que aparentemente parece que son propias de uno, en realidad están perfectamente reglamentadas, orquestadas, articuladas a través de un sistema que no para de crear necesidades, ¿no? Y eso evidentemente está directamente relacionada con la lógica del consumo, con la lógica de la producción y en definitiva con una nueva No me manera digas de que entender el Schopenhauer era deseo. comunista, que ya me había caído No, mal. no quiero Ahora me decir... tiene que empezar a caer bien. No, Schopenhauer lo decía en otro sentido. La verdad, le molestaba el deseo, porque el deseo implicaba la presencia en el ser humano de una tensión que implicaba la imposibilidad de alcanzar una especie, no quería emplear esta palabra, de ataraxia, ¿no? De equilibrio, ¿no? De estabilidad, ¿no? Como si hubiera en la naturaleza de eso que llamamos el ser humano algo que te impele de alguna manera a ser infeliz, porque no para, ¿no? De hacer cosas para intentar alcanzar la felicidad. Y eso a Schopenhauer le ponía muy nervioso. Después hay una parte, no, casi toda la serie habla de lo que es normal, lo que no es normal. Incluso Merlí trata de que nadie plantee las cosas en términos de normalidad. Acá hubo una vez una campaña muy polémica, política, creo que fue Wiener, ¿no? Sí. Que lanzó una frase que era Por un país normal. Un país normal. ¿No es medio peligroso si un político utiliza esa frase? Sea el que sea, fue Wiener, pero podría haber sido otro. Es que es muy duro porque... Y supongo que se debe haber arrepentido, además. Yo confío en que sí, porque si él emplea la expresión por un país normal, ¿qué hará con todos aquellos que no entran dentro de la categoría normal? ¿Cuál sería? Claro, Además. ¿cuál sería? Y después, claro, eso también presupone que hay países anormales, ¿no? Emplear este tipo de expresiones, bueno, revelan hasta qué punto
muchas de las cosas que decimos las decimos sin pensar, ¿no? Y el tema de la normalidad yo creo que es muy importante. El otro día planteaba una reflexión que creo que la quería compartir ahora con vosotros, y es que, joder, nos pasamos la vida aspirando a tener vidas normales, porque nos parece que es importante, ¿no? Sentirnos que formamos parte de una comunidad donde somos aceptados. O sea, que nos pasamos toda la vida haciendo un esfuerzo para intentar ser eso que llaman normal, ¿no? De responder a la norma, ¿no? Y de comportarnos de una manera sumisa, ¿no? Obediente, o sea, normal, previsible. Pero claro, nadie se pregunta, o muy pocos nos preguntamos, cuál es el precio que hay que pagar por ser normales. Y el precio que se ha de pagar muchas veces es muy, muy elevado. Porque los efectos que produce la normalidad en uno mismo pueden realmente llegar a ser insoportables. Y ahí ahí se relaciona un poco con los deseos también. Bueno, un poco como plantea uno la vida, ¿no? Yo creo que tiene más bien que ver con eso, es decir, nos planteamos continuamente intentar encajar, ¿no? Y adaptarnos al mundo sin preguntarnos cuál es el peaje que hay que pagar para realizar esa adaptación, ¿no? Eso me refiero. Lo digo por una razón muy sencilla, porque nos pasamos la vida buscando la felicidad y resulta que al final somos carne del diván de cualquier psicoanalista. Alguna relación habrá entre esta obsesión por alcanzar la felicidad y el hecho de que al final no la consigamos. Y no solamente esto, sino que nos culpabilicemos y nos martiricemos de no haber sido lo suficientemente competentes, listos, inteligentes o normales como para haber alcanzado la vida feliz, ¿no? Teniendo en cuenta esto que acabas de decir, ¿hiciste terapia vos? No, que va, que por va. eso que Iván no quiere hacer, digamos, porque hay algo contra el psicoanálisis ahí dando vuelta. El flaco está súper enfermo, no quiere ir, y Merlí un día le dice, anda al psicólogo, y el flaco le dice, no creo en la psicología. Y digamos, que es casi todo lo contrario a lo que se ve en un montón de otras series. Sí, yo... Fue a propósito. Sí, fue a propósito. La verdad es que esto es una idea genial de Héctor, y yo en todo momento la secundé, porque una de las cosas que teníamos muy claras, o al menos que yo la tenía muy clara, es que la filosofía no es autoayuda. O sea, la filosofía no tiene nada que ver con el puto coaching de las narices. O sea, cualquiera que entienda que la filosofía puede ser un instrumento de autorrealización personal se está equivocando completamente acerca de las posibilidades que ofrece la filosofía. Porque la filosofía no te va a ofrecer las herramientas para reconciliarte contigo mismo. Al contrario, lo que va a provocar es tu mayor desestabilización. Genial. Me encantó la charla. La próxima que vengas, que te comprometemos a que vuelvas acá a la radio a charlar. Pues yo asistiré encantado, faltaría más. ¿A qué hora es la charla de hoy? Pues mira, tengo una charla, la última que imparto aquí en Rosario, que es una charla que lleva por título Enseñar a descreer, porque yo parto de la base de que la filosofía es esto. La filosofía es distanciarse de uno mismo, la filosofía es separarte de tus propias creencias, y por tanto la filosofía básica y fundamentalmente no hace otra cosa que ayudarnos a descreer de todo aquello que nos han obligado a creer. Y un poco intentaré hablar de qué es esto y cómo lo hace la filosofía. Fantástico. Nemrod Carrasco estuvo en Se Cayó el Sistema, gracias. Gracias. A vosotros. Se cayó el sistema. Inviertan una moneda.